Todo empieza con un líquido blanco y tibio, silencioso, sencillo, pero cargado de posibilidades. La leche, para muchos, es solo un producto de supermercado, pero para los agricultores que fabrican queso, es el origen de una obra de arte milenaria. Antes de convertirse en bloques dorados, curados o cremosos, esa leche se genera en campos extensos, bajo cielos abiertos, en granjas donde las vacas no solo comen, sino que producen el alma del queso, desde Francia hasta Argentina, desde los Alpes hasta las planicies de Wisconsin. Los agricultores dedican su vida a perfeccionar el primer paso de esta cadena, una leche rica, pura y equilibrada. Cada mañana comienza temprano. A veces, antes del amanecer, las vacas son llevadas con calma al área de ordeño, donde la tecnología moderna se fusiona con prácticas tradicionales. Muchas granjas utilizan sistemas automatizados, con sensores que miden la temperatura, la salud del animal y la calidad del líquido extraído. Pero aún hoy, en muchas regiones, el ordeño sigue siendo manual, una conexión directa entre el granjero y su animal. La leche debe mantenerse a una temperatura específica desde el momento en que es extraída. Un error de grados podría alterar su sabor, su pH e incluso arruinar la textura final del queso. Por eso, los agricultores están entrenados no solo como ganaderos, sino como guardianes del equilibrio químico. Pero no todas las leches son iguales. La de vaca es la más común, sí, pero el mundo del queso es mucho más amplio. Hay granjas especializadas en leche de oveja, como las que producen el legendario manchego español o el pecorino romano. Otras trabajan con leche de cabra, conocida por su sabor más fuerte y sus propiedades digestivas, e incluso algunas, más raras y costosas, con leche de búfala, ideal para crear la auténtica mozzarella di búfala. Cada tipo de leche tiene un perfil de grasas, proteínas y bacterias único, que determina qué tipo de queso se puede fabricar. Y aquí empieza el verdadero arte, el saber del agricultor para dirigir esa materia prima hacia un destino específico. Pero antes de eso, hay otro factor clave: la alimentación del ganado. La leche cambia dependiendo de lo que la vaca, la oveja o la cabra hayan comido. En primavera, cuando las praderas están llenas de flores silvestres, la leche adquiere tonos más aromáticos. En invierno, cuando se les alimenta con heno almacenado, el perfil cambia. Por eso, algunos quesos tienen temporadas de producción, como si fueran vinos con cosecha limitada. Esto también explica por qué dos quesos elaborados con la misma receta pueden saber tan distinto si se hacen en lugares diferentes. No es solo la técnica, es el clima, el suelo, el pasto. Es lo que los franceses llaman terroir, y los agricultores conocen simplemente como el alma del campo. Una vez ordeñada, la leche es transportada a la quesería. A veces está a metros de distancia, dentro de la misma granja. Otras veces es cargada en camiones refrigerados que deben respetar tiempos exactos y cadenas de frío estrictas. Aquí empieza la danza logística. Millones de litros de leche moviéndose todos los días por rutas rurales y autopistas, rumbo a su transformación. Hay empresas que producen miles de toneladas de queso por semana. Y también hay pequeños productores que hacen solo unos pocos kilos al día, de forma artesanal, para un mercado local o gourmet. Pero en ambos casos, la precisión es clave. El queso no admite atajos. Cada paso tiene consecuencias. Antes de cualquier transformación, la leche debe ser analizada. En laboratorios dentro de la quesería, los técnicos miden su acidez, nivel de grasa, posibles contaminantes y bacterias activas. Solo si pasa esta primera prueba se permite su procesamiento, y si no, se descarta o se utiliza para otros fines, como la producción de mantequilla o suero. A partir de aquí, comienza un proceso milenario, uno que ha sido perfeccionado a lo largo de siglos, pero que aún hoy conserva algo de ritual. Porque hacer queso no es solo ciencia. Es una mezcla de tiempo, temperatura, microorganismos y paciencia. Pero antes de entrar a la sala donde la leche se convertirá en cuajada, vamos a detenernos un instante, porque hay algo que no siempre se cuenta en este tipo de videos: el vínculo humano detrás de cada bloque de queso. Detrás de esa rueda brillante en la tienda o ese queso rallado sobre tu pasta, hay familias enteras que han vivido durante generaciones del oficio quesero. Hay hijos que aprendieron a hacer ricota con sus abuelos, mujeres que heredaron recetas secretas de madres y tías, jóvenes que hoy estudian microbiología láctea para crear nuevos sabores sin perder la esencia.
Es esa mezcla de historia, ciencia y pasión lo que hace del queso un producto tan especial. Y es esa historia la que vamos a recorrer en este documental. En los siguientes bloques descubriremos cómo se transforma la leche en cuajada, cómo se prensa, se sala y se madura. Veremos las máquinas, pero también las manos. Viajaremos desde las grandes plantas industriales hasta los rincones rurales donde todavía se da vuelta a cada queso a mano. Porque al final, entender cómo los agricultores fabrican, transportan y procesan millones de quesos al día no es solo una historia de producción en masa. Es una historia de precisión, de respeto por los ciclos naturales y de un sabor que comienza mucho antes de llegar a tu mesa. Una vez que la leche llega a la quesería y ha pasado todos los controles de calidad, se la recibe con la misma reverencia con la que un panadero recibe su mejor harina o un vinicultor su mejor cosecha. Aquí comienza la verdadera alquimia del queso, la transformación de un líquido en un sólido lleno de sabor y carácter. El primer paso es el calentamiento controlado de la leche. Esto no es servirla como si fuera para un café, no, es elevar la temperatura con precisión quirúrgica. Algunos quesos requieren apenas 30 grados Celsius, otros llegan hasta los 38 o más. Este calor sutil prepara el escenario para lo que viene a continuación, la adición de cultivos lácticos. Los cultivos lácticos son microorganismos vivos, bacterias buenas, que despiertan la leche, cambian su acidez y empiezan a definir su textura y sabor. Es como sembrar levadura en una masa, pero en el universo del queso. Hay miles de combinaciones posibles y cada tipo de queso tiene sus propias cepas. Algunas queserías guardan sus cultivos como si fueran tesoros. Incluso hay regiones donde se transmiten de generación en generación, como parte del legado familiar. Después de los cultivos, se añade otro actor crucial, el cuajo. Este puede ser de origen animal, vegetal o microbiano, y es el que provoca el cambio físico más importante, la coagulación de la leche. En apenas 30 a 60 minutos, ese líquido blanco empieza a espesarse hasta convertirse en una masa uniforme conocida como cuajada. La cuajada es una especie de gelatina láctea, flexible, húmeda, tibia, pero aún no es queso. Aquí comienza un proceso artesanal y técnico al mismo tiempo, el corte de la cuajada. Con grandes liras metálicas, los queseros la cortan en cubos o granos de distinto tamaño, según el queso que desean producir. Cuanto más pequeños los granos, más seco será el queso. Cuanto más grandes, más humedad retendrán. Este detalle es crucial para determinar si estamos haciendo un queso blando como el brie o uno duro como el parmesano. Una vez cortada, la cuajada libera suero, un líquido amarillento lleno de proteínas y minerales. Y los granos empiezan a moverse, a soltarse, a adquirir firmeza. Este momento es mágico. En tan solo unos minutos, lo que era una masa uniforme se convierte en miles de pequeñas perlas que serán prensadas, saladas y transformadas en una delicia milenaria. En este punto, muchas queserías artesanales utilizan las manos desnudas. Los queseros meten los brazos en la tina para sentir la textura, comprobar la temperatura y asegurarse de que la cuajada esté lista. En las plantas industriales, en cambio, se utilizan brazos mecánicos y sensores que realizan esas mediciones con tecnología de última generación. Pero incluso allí, un maestro quesero supervisa todo, porque la vista, el olfato y el tacto siguen siendo herramientas insustituibles. Después, la cuajada se calienta nuevamente. Este segundo calentamiento, más suave, ayuda a liberar más suero y a secar los granos. Dependiendo del queso, este proceso puede durar desde 10 minutos hasta más de una hora. Todo está milimétricamente controlado. Si se calienta demasiado rápido, la textura se altera. Si se enfría de golpe, los granos se apelmazan. Es un baile constante entre ciencia y paciencia. Una vez que los granos han alcanzado la textura deseada, se separan del suero. En pequeñas queserías, se hace con paños de muselina y canastos. En plantas grandes, con tamices, bombas de vacío y canaletas de drenaje. El suero, por cierto, no se desperdicia. Se utiliza para fabricar ricota, suplementos proteicos o se convierte en alimento para ganado. En la industria moderna, cada gota cuenta. Ahora, los granos de cuajada, ya casi sólidos, se colocan en moldes. Aquí es donde comienzan a tomar forma real. Cilindros, ruedas, bloques rectangulares. Cada molde da identidad visual al queso. Algunos moldes tienen agujeros para que el suero siga saliendo. Otros
tejidos de lino que imprimen textura en la corteza. Pero aquí no termina el trabajo. A la cuajada en el molde hay que prensarla. Este paso es crucial para compactar los granos, eliminar el exceso de suero y darle al queso su estructura firme. Las prensas pueden ser manuales, como se hacía en los conventos de la Edad Media, o completamente automáticas, con presión regulada electrónicamente. El tiempo y la fuerza de prensado varían. Algunos quesos solo necesitan un par de horas. Otros, como el emmental, se prensan durante casi un día. Una vez prensados, los quesos se liberan de sus moldes. Tienen ya su forma definitiva, pero aún no están listos. Aún les falta uno de los pasos más importantes, la salmuera o el salado. Pero eso lo exploraremos en el próximo bloque, porque ese paso no solo influye en el sabor, también es clave para la conservación, la corteza y la maduración. Así que, si pensabas que el queso era solo leche con sal, te invito a seguir descubriendo su proceso. Lo que acabas de ver es solo el primer tramo de un viaje lleno de precisión, historia y pasión. Una vez que los quesos han sido moldeados y prensados, se acercan a uno de los pasos más determinantes de su sabor, textura y durabilidad, el salado. Aunque parezca un gesto simple, la forma en que se sala un queso puede alterar por completo su resultado final. La sal no es solo un condimento, es un conservante natural, un potenciador de sabor y un agente esencial en la formación de la corteza y en el control de la flora microbiana. Existen varias formas de salar un queso. La más tradicional es sumergirlo en salmuera, una solución de agua y sal en la que los quesos pueden pasar desde unas pocas horas hasta varios días. Este proceso permite una penetración uniforme de la sal en todo el queso, ayudando a controlar su humedad interna y formando una corteza protectora natural. También hay quesos que se frotan manualmente con sal seca, una y otra vez durante varios días, creando una interacción directa entre el artesano y el producto. Otros quesos, en cambio, llevan sal incorporada directamente en la cuajada, justo antes del moldeado. El tipo de sal, la duración del salado, la temperatura del ambiente y la humedad de la sala, todo influye. Un queso con exceso de sal puede volverse duro, mientras que uno con poca sal será más vulnerable a hongos o bacterias indeseadas. Aquí, cada segundo cuenta, cada gramo importa. Luego del salado, comienza una de las etapas más fascinantes de la vida del queso, la maduración. Es en este momento cuando el queso, ya formado y salado, entra en contacto con el tiempo. Entran a escena las cámaras de maduración, también conocidas como cavas o cuevas de afinado. Aquí, los quesos reposan bajo condiciones estrictamente controladas de temperatura y humedad. Dependiendo del tipo, los quesos pueden madurar desde una semana hasta varios años. Un queso fresco como el queso de Burgos apenas necesita días. Un manchego curado puede requerir hasta un año. Un parmesano puede superar los 2. Durante ese tiempo, ocurren transformaciones microscópicas. Las proteínas se descomponen, los gras se integran, los sabores se intensifican, la textura cambia, el aroma evoluciona, la corteza se endurece, florece o se enmohece según el estilo. En las queserías artesanales, este proceso se sigue con devoción. Los queseros dan vuelta cada queso a mano, los cepillan, los lavan con salmuera o incluso con vino, cerveza o sidra para fomentar el crecimiento de ciertas bacterias beneficiosas. En las plantas industriales, este proceso está automatizado, pero las condiciones siguen siendo claves. Las cámaras están equipadas con sensores de CO2, termómetros digitales y controladores de humedad que garantizan que cada queso reciba el ambiente exacto que necesita. Y es que la maduración no es una espera pasiva. Es una cocina lenta, invisible, silenciosa. Es en la maduración donde el queso gana personalidad. Por ejemplo, el queso azul obtiene su característico veteado gracias a esporas de Moho Penicillium roqueforti introducidas en la cuajada y que se desarrollan al madurar en ambientes oxigenados. El brie y el camembert desarrollan una corteza blanca y comestible gracias a otro hongo, el Penicillium camemberti. Algunos quesos maduran en ambientes húmedos para desarrollar una corteza lavada, otros en ambientes secos para un envejecimiento lento. Hay cavas subterráneas que utilizan la humedad natural del subsuelo, otras están climatizadas artificialmente. En ciertos monasterios europeos, los monjes siguen utilizando las mismas cámaras de piedra desde hace siglos. En Suiza, algunas ruedas de queso se maduran en almacenes de madera,
situados en las laderas de los Alpes. En este proceso, la paciencia es una virtud. Un error de temperatura, una bacteria invasora o un descuido en la rotación puede arruinar meses de trabajo. Por eso, muchos maestros queseros afirman que el queso no se hace, se acompaña a hacerse, como si cada pieza fuera un ser vivo que necesita ser guiado hacia su plenitud. Finalmente, cuando el queso ha alcanzado el punto exacto de maduración, es hora de evaluarlo y clasificarlo. Se comprueba su textura al tacto, su aroma al corte, su sabor en boca. Hay catas profesionales donde los expertos califican quesos como se hace con los vinos. En base a estos análisis, los quesos se agrupan según su calidad, se etiquetan y se preparan para una nueva etapa: el envasado y la distribución. Porque el viaje del queso aún no termina. Después de haber sido creado, moldeado, salado y madurado, le espera un largo trayecto, desde la quesería hasta los supermercados, los restaurantes y las mesas de millones de personas. Pero eso lo veremos en el siguiente bloque, porque así como criar un queso es un arte, hacerlo llegar intacto y fresco hasta el consumidor es otro reto completamente distinto. Cuando el queso ha madurado el tiempo justo, cuando ha adquirido su textura ideal, su aroma preciso y su corteza deseada, llega el momento de prepararlo para el mundo exterior. Porque no basta con producir un buen queso. Hay que protegerlo, conservarlo y transportarlo sin que pierda nada de lo que lo hace especial. Esta es la misión del envasado y la distribución, el puente entre el arte quesero y el consumidor final. En las plantas industriales, el proceso de envasado comienza tan pronto como los quesos salen de las cámaras de maduración. Lo primero es una inspección visual y técnica, para verificar que no hay grietas, defectos, hongos no deseados o deformidades. Algunos quesos se lavan nuevamente con una solución salina o se cepillan para retirar cualquier residuo superficial. Otros se recubren con una cera alimentaria que ayuda a prolongar su vida útil. El tipo de envase depende del queso. Los quesos frescos, como la mozzarella o el requesón, necesitan envases herméticos, a menudo de plástico o con atmósfera modificada, para evitar la proliferación de bacterias y conservar su humedad. En cambio, los quesos curados y semicurados pueden envolverse en papeles especiales, en plástico termoencogible o en film microperforado, que permite respirar al producto sin perder sus propiedades. Algunos quesos gourmet incluso se presentan en cajas de madera o en estuches de cartón rígido que evocan tradición y exclusividad. La tecnología del envasado ha avanzado al punto de incluir máquinas automatizadas que sellan al vacío, colocan etiquetas, insertan fechas de caducidad y agrupan los productos en bandejas listas para distribución. Estas máquinas pueden procesar miles de piezas por hora y están calibradas para diferentes formatos: ruedas grandes, cuñas, bloques o porciones individuales. Un mismo lote puede ser destinado a supermercados, tiendas especializadas o distribución internacional. El etiquetado es más que una formalidad. Cada queso lleva impresa su denominación de origen, fecha de envasado, lote de producción, tabla nutricional, código de trazabilidad y, en muchos casos, incluso un QR para conocer su historia o ver recetas sugeridas. Esto permite a consumidores y distribuidores saber exactamente de dónde proviene cada pieza y garantizar la seguridad alimentaria en toda la cadena. Con los quesos ya envasados, se inicia la fase crítica de la logística del frío, porque el queso, especialmente el fresco, es un alimento vivo y sensible a la temperatura. La mayoría de los quesos deben mantenerse entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados durante todo el trayecto, desde la planta hasta el punto de venta. Esto requiere una red coordinada de cámaras frigoríficas, camiones refrigerados y centros logísticos especializados. Los centros de distribución cuentan con sistemas de almacenaje por rotación, donde los productos con fecha más próxima de caducidad se envían primero. Esto evita desperdicios y garantiza la frescura. En el caso de exportaciones, se usan contenedores refrigerados que permiten cruzar continentes sin romper la cadena de frío. Un queso producido en Asturias puede llegar a Tokio o Nueva York en perfecto estado gracias a esta ingeniería logística. Además, muchos sistemas incluyen monitores de temperatura en tiempo real, que alertan si hay desviaciones durante el trayecto. Estos dispositivos están conectados a plataformas digitales que permiten a los operadores reaccionar de inmediato, cambiar rutas o detener entregas en caso de emergencia.
Para evitar roturas o deformaciones, los quesos viajan en embalajes acolchados o sistemas modulares que aseguran la estabilidad del producto. Cada tipo de queso tiene requerimientos especiales. Los quesos blandos no deben apilarse, los de moho blanco necesitan respirar, y los muy curados deben estar bien fijados para no agrietarse. En mercados locales, la distribución puede ser casi artesanal. En muchas regiones rurales, el queso se transporta directamente desde la finca a mercados semanales, tiendas del barrio o restaurantes de cercanía. En estos casos, los productores valoran el contacto directo con el cliente y pueden incluso personalizar los lotes según la demanda. Pero en el gran comercio, las cifras asombran. Solo en Europa se distribuyen más de 9 millones de toneladas de queso al año. Esto implica miles de camiones en circulación, cientos de centros de acopio y un flujo continuo de información entre granjas, industrias, distribuidores y puntos de venta. Todo debe estar sincronizado. Un error en esta cadena no solo puede echar a perder el producto, sino afectar la reputación de una marca entera. La sostenibilidad también ha entrado en juego. Muchas queserías están adoptando envases compostables o reciclables, sistemas de transporte con bajas emisiones y optimización de rutas para reducir el consumo de combustible. La idea es que el queso no solo sea delicioso, sino también responsable con el planeta. Porque detrás de ese pedazo de queso que llega a la mesa, hay una coreografía precisa de frío, higiene, empaques, sensores y rutas optimizadas. Un verdadero ballet logístico que permite que millones de personas disfruten a diario de un alimento que nació de la leche, maduró en silencio y viajó con cuidado hasta el plato. En el siguiente bloque veremos lo que ocurre cuando ese queso finalmente llega al consumidor. Desde la presentación en vitrinas hasta su maridaje con vinos, panes y frutas. Porque el queso, una vez servido, empieza su última gran etapa, la experiencia del sabor. Tras semanas de maduración, tras el cuidado en el envasado y el esfuerzo en el transporte, el queso llega finalmente al lugar donde cumple su propósito, la mesa del consumidor. Aquí es donde comienza la última etapa de su viaje, y tal vez la más significativa. Porque un buen queso no solo se degusta, se observa, se huele, se toca, se comparte. Su valor no termina en el sabor, comienza en la experiencia. En supermercados de gran formato, los quesos se presentan en vitrinas refrigeradas que combinan funcionalidad y estética. Algunas secciones ofrecen porciones individuales ya cortadas y selladas al vacío, ideales para el consumo rápido. Otras apuestan por la venta a granel, donde un maestro quesero corta el queso al gusto del cliente. Estas vitrinas no son al azar. Se organizan por tipo de queso, país de origen, grado de curación o uso culinario. Los quesos artesanales ocupan un espacio especial. Muchos supermercados cuentan con una zona gourmet donde se exhiben piezas únicas, etiquetadas con descripciones detalladas. La historia del productor, la alimentación de los animales, la técnica de elaboración, las notas de sabor. Este relato crea un puente emocional entre el producto y quien lo compra, aumentando su valor percibido. En ferias y mercados locales, el queso cobra otra dimensión. Allí no solo se compra, se conversa, se prueba, se negocia. Los productores están presentes, explicando con orgullo cómo criaron a sus vacas, cómo curaron el queso, cómo seleccionan las hierbas que lo aromatizan. Las muestras se cortan en el momento, se sirven con pan de campo o frutos secos, y el cliente elige con los sentidos despiertos. Este contacto directo fortalece la confianza y resalta la dimensión cultural del queso. La presentación del queso en restaurantes y bodegas también es una obra de arte. Las tablas de quesos, cuidadosamente montadas, combinan piezas de diferentes texturas, colores y orígenes. Se añaden frutas frescas, nueces, compotas, panes artesanales y, por supuesto, un buen vino que realce cada matiz. Los chefs capacitan al personal para explicar al cliente qué tipo de leche se usó, qué notas debe buscar, con qué debe acompañarse. Así, cada bocado se convierte en una clase magistral de gastronomía sensorial. En el entorno digital, el queso también ha ganado terreno. Cada vez más personas compran queso en línea, confiando en plataformas que garantizan cadena de frío, calidad y entrega rápida. Estos sitios ofrecen filtros por tipo, origen, precio o maridaje sugerido. Además, muchos incluyen videos del proceso de elaboración,
entrevistas con los productores y hasta clases virtuales para aprender a cortar y servir queso como un experto. El marketing del queso ha evolucionado para hablarle al corazón del consumidor. Las campañas ya no solo dicen sabroso o tradicional, hablan de sostenibilidad, de bienestar animal, de comercio justo, de innovación. Algunas marcas comunican cómo reducen su huella de carbono, cómo emplean a mujeres rurales o cómo usan energías limpias en sus procesos. Estas historias son parte del sabor, porque hoy el consumidor no solo quiere alimentarse, quiere identificarse con lo que come. El consumo también se adapta a las tendencias del momento. Por ejemplo, los quesos veganos, hechos a base de frutos secos fermentados, han ganado un lugar en muchas vitrinas. Si bien no compiten directamente con los quesos tradicionales, representan una expansión del concepto, una respuesta a nuevos estilos de vida. Al mismo tiempo, resurgen quesos milenarios, de producción ancestral, que reviven técnicas olvidadas y apelan a la autenticidad. En el mundo del queso, también hay concursos, premios y reconocimientos. Certámenes internacionales como el World Cheese Awards reúnen miles de muestras de todo el planeta y premian desde el sabor hasta la presentación y la innovación. Obtener una medalla puede disparar las ventas de una pequeña quesería y colocarla en el mapa global. Muchos consumidores, al ver una etiqueta con una distinción, saben que están ante un producto de excelencia. Además, el queso no solo es protagonista de la gastronomía, sino también de la cultura. En muchas regiones hay festivales dedicados al queso donde se celebran catas, talleres, competencias y exhibiciones. En Francia, por ejemplo, hay pueblos que viven del turismo quesero, donde los visitantes recorren granjas, participan en ordeños, prueban variedades locales y se llevan un pedazo de historia en cada porción. Los niños aprenden desde pequeños a distinguir sabores, a entender que no todos los quesos son iguales, que algunos huelen fuerte pero saben suave, que otros son ideales para fundir o para untar. La educación del paladar empieza en casa, pero se potencia en la escuela, en la feria, en el restaurante. Porque el queso también es un vehículo para enseñar sobre biología, cultura, geografía y economía. Incluso en redes sociales, el queso tiene su lugar. Cuentas de cocina, de gastronomía o de foodies lo presentan en recetas, reels y fotos cuidadas. Un simple corte de queso fundido, estirándose en cámara lenta, puede generar miles de reacciones y comentarios. El queso es visual, es sensual, es narrativo, es parte de la historia cotidiana y parte del espectáculo gastronómico. En resumen, cuando el queso llega al consumidor, no termina su viaje, empieza otro nuevo, el de la experiencia, el de los recuerdos que se activan con un aroma, el de la conversación que inicia una tabla de quesos, el de la comida especial compartida en familia, porque el queso no solo alimenta, conecta, emociona, representa. En el próximo bloque nos adentraremos en el corazón de la innovación quesera, las nuevas tecnologías, los biotecnólogos del sabor y las tendencias que están moldeando el queso del futuro, desde la leche de laboratorio hasta los algoritmos que predicen el sabor perfecto. El mundo del queso, aunque profundamente enraizado en tradiciones milenarias, se encuentra hoy en plena transformación. Y no es una transformación superficial, es profunda, estratégica, multidisciplinaria. Desde granjas hasta laboratorios, pasando por centros de investigación, el queso está siendo rediseñado. Su esencia permanece, pero su entorno se adapta a los desafíos del siglo XXI. Sostenibilidad, salud, eficiencia y una nueva relación con el consumidor. En las universidades agrícolas y tecnológicas más avanzadas, investigadores trabajan con biotecnología para mejorar las cepas bacterianas utilizadas en la fermentación de la leche. Estas bacterias, aunque invisibles a simple vista, son responsables del sabor, del aroma, de la textura. Gracias a la ciencia, hoy pueden seleccionarse cepas específicas que potencien características deseadas o que reduzcan defectos comunes como la acidez excesiva o el amargor. No solo se manipulan bacterias, también se diseñan levaduras, mohos y cultivos starters personalizados. Algunos laboratorios están desarrollando cultivos autóctonos para cada región quesera, logrando que un queso producido en una zona concreta tenga un perfil organoléptico absolutamente único. Es el terroir llevado al extremo microbiológico. Otro frente de innovación es la leche misma. Algunas startups están creando leche sin vacas,
a través de procesos de fermentación de precisión. Se trata de un proceso similar al que se usa para fabricar insulina en laboratorio, pero en este caso se replica la proteína de la leche en bioreactores. El resultado: una leche idéntica a la natural en términos nutricionales y funcionales, pero sin ordeño, sin animales y con una huella de carbono radicalmente menor. Esto permite producir quesos sin necesidad de explotación animal, pero con textura y sabor muy similares al original. En paralelo, los ingenieros desarrollan maquinaria más eficiente, más compacta, más limpia. Las nuevas prensas de queso consumen menos energía y requieren menos intervención humana. Las cubas de cuajado son ahora inteligentes, monitorean temperatura, acidez, tiempo de corte y pueden ajustar automáticamente los parámetros para garantizar consistencia lote tras lote. Las líneas de envasado ahora integran visión artificial para detectar imperfecciones, fugas o deformaciones sin contacto humano. La robótica también se ha convertido en aliada de la maduración. En enormes cámaras de afinado, brazos mecánicos giran las ruedas de queso, las frotan con salmuera o mojo, las inspeccionan visualmente y las reubican según su evolución. Todo esto sin alterar el ambiente controlado y sin exponer el queso a contaminación externa. Estos robots trabajan 24/7, con una precisión que el ser humano difícilmente puede replicar. En el ámbito de la sostenibilidad, las queserías modernas están reduciendo drásticamente su consumo de agua y energía. Muchas plantas han incorporado paneles solares, sistemas de recuperación de calor, reutilización de agua de limpieza y compostaje de suero lácteo. Este último, el suero, ha dejado de ser un residuo. Ahora se transforma en proteína en polvo, suplemento deportivo o ingrediente en la industria de los snacks saludables. Otra corriente importante es la digitalización. El llamado queso 4.0 implica el uso de plataformas en la nube para registrar cada paso del proceso de producción, desde la trazabilidad del animal hasta la fecha de envasado. Esto permite una transparencia total para el consumidor y una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier alerta sanitaria. Además, al cruzar datos, las queserías pueden optimizar rendimientos, predecir demandas, reducir mermas y mejorar la logística. Pero quizá una de las innovaciones más sorprendentes es la inteligencia artificial aplicada al diseño del sabor. Algunos algoritmos han sido entrenados con miles de datos sensoriales y pueden predecir cómo reaccionará el paladar humano a una combinación específica de texturas, aromas y fermentaciones. Esto permite desarrollar nuevos tipos de queso pensados para públicos concretos, desde niños hasta foodies extremos. En este contexto, también surgen queserías urbanas, ubicadas dentro de ciudades, que producen queso en pequeña escala pero con tecnología de punta. Algunas de ellas aprovechan espacios industriales reciclados y venden directamente al consumidor, reduciendo la huella logística. Este modelo, de la leche al plato en menos de 24 horas, está ganando adeptos entre quienes buscan frescura, calidad y una relación directa con el productor. La educación también se ha tecnificado. Hay simuladores de afinado para entrenar a futuros maestros queseros. Hay aplicaciones móviles que ayudan a diseñar quesos personalizados. Incluso hay impresoras 3D capaces de moldear queso derretido para crear formas sorprendentes, pensadas para catering de alto nivel o restaurantes de vanguardia. Y no podemos olvidar la economía del conocimiento que está emergiendo en torno al queso. Cursos online, catas virtuales, metaversos donde se explora el queso desde una dimensión educativa o sensorial. Todo esto está expandiendo la cultura quesera más allá de las fronteras físicas. Un agricultor español puede enseñar a un aficionado japonés cómo cortar una rueda de manchego con precisión milimétrica. Y un joven emprendedor en Argentina puede aprender a madurar queso azul con técnicas de Normandía. Así, el queso no es solo producto, es plataforma. Una base desde la cual se tejen relatos, conexiones, descubrimientos. Y en este nuevo horizonte, las tecnologías emergentes no destruyen la tradición, la amplifican, la documentan, la hacen accesible y escalable. En el siguiente y último bloque, descubriremos cómo el queso, producto milenario y global, sigue siendo una fuente viva de identidad, economía local y patrimonio cultural, cerrando el círculo que comienza en una vaca y termina en la mesa, con una historia que vale la pena contar. Cuando una persona corta una rueda de queso,
no siempre es consciente de todo lo que hay detrás de ese aroma, de esa textura, de ese sabor que inunda el paladar. Pero el queso, en cualquiera de sus formas, suave o curado, fresco o azul, redondo o cuadrado, no es simplemente un alimento. Es una historia viva, una historia que se ha escrito durante siglos con manos campesinas, con climas duros, con saberes que no aparecen en libros, sino que se transmiten de generación en generación. Detrás de cada trozo de queso hay una vaca que pastó libremente, o que fue alimentada cuidadosamente en una granja. Hay un agricultor que madrugó antes del amanecer para revisar el establo. Hay un sistema de producción que mezcla tradición y modernidad, biotecnología y oficio, intuición y precisión. Y todo esto ocurre todos los días, en miles de rincones del mundo, donde la vida gira al ritmo del ordeño y la maduración. En zonas rurales, el queso representa mucho más que una actividad económica. Es el corazón de muchas comunidades. En regiones como Asturias, La Mancha, Normandía, el Tirol o el Cáucaso, los pueblos enteros han tejido su identidad alrededor del queso. Las ferias locales, las fiestas patronales, los rituales de primavera, todos giran en torno a la producción quesera. Incluso las escuelas rurales enseñan a los niños a distinguir las diferentes etapas de la producción o a identificar quesos por su olor. Es conocimiento ancestral, pero también es orgullo. Además, el queso ha sido durante siglos una forma de conservar la leche en ausencia de refrigeración. Lo que hoy vemos como un manjar gourmet, en su origen fue una solución inteligente de nuestros antepasados para alargar la vida útil de un producto altamente perecedero. Esa función de preservar, de almacenar nutrientes, hizo del queso una fuente clave de proteína en épocas de escasez. Hoy, ese mismo queso conecta mundos. En supermercados internacionales puedes encontrar manchego español, cheddar inglés, feta griego o camembert francés. En restaurantes gourmet de Tokio o Nueva York se sirve queso de cabra artesanal producido en las montañas de Oaxaca. Y en muchas mesas, al final de una comida, compartir una tabla de quesos es un acto de comunión, de conversación, de pausa. A nivel económico, el queso ha logrado lo que pocos productos pueden: combinar valor agregado, exportación, empleo rural y turismo. Las queserías artesanales atraen visitantes, generan catas, cursos, experiencias de inmersión. El turismo agroalimentario ha encontrado en el queso uno de sus protagonistas más atractivos: recorrer una finca, ver el ordeño en directo, observar cómo se voltea manualmente cada pieza en una cava centenaria y luego probar ese mismo queso en una mesa con vistas al campo. Es una experiencia sensorial completa. Y el queso también ha inspirado arte. Pintores como Chardin, poetas como Pablo Neruda, escritores como Cervantes han aludido a él en sus obras. En el cine, en la literatura, en la música popular, el queso aparece como símbolo de lo natural, de lo auténtico, de lo que aún no ha sido devorado por el vértigo de lo digital. Porque mientras todo se acelera, el queso nos invita a esperar, a dejar que el tiempo actúe, a confiar en la lentitud como una forma de belleza. En muchas zonas de Europa, los sellos de denominación de origen protegida, DOP, han sido claves para defender el saber hacer local. Estos sellos no solo garantizan la calidad del producto, sino que aseguran que el queso ha sido elaborado con métodos tradicionales, respetando los ciclos naturales, con ingredientes de una zona específica. Esto ha dado lugar a una especie de arqueología viva del gusto. Cada queso DOP es una cápsula de identidad, de territorio, de memoria. Pero no todo es idilio. La industria quesera enfrenta también grandes desafíos. El cambio climático afecta la calidad de los pastos, altera los ciclos reproductivos del ganado y obliga a adaptar instalaciones a nuevas temperaturas extremas. La presión de los grandes supermercados también ha afectado a muchos pequeños productores, obligándolos a competir con quesos industriales de bajo coste. Sin embargo, la respuesta no ha sido el abandono, sino la reinvención. Muchos jóvenes están regresando al campo para abrir queserías boutique, fusionando tradición y diseño, saberes campesinos y redes sociales. Algunos venden por internet, otros exportan directamente, otros crean suscripciones mensuales de queso artesanal. Y en todos los casos, el denominador común es el amor por un producto que no puede acelerarse. El queso es, en definitiva, una metáfora de la vida misma. Hay que sembrar, esperar, cuidar, madurar y al final, compartir.
Porque un buen queso no es solo para consumir, es para degustar, para hablar sobre él, para regalar. Es una obra colectiva, donde la vaca, el agricultor, el afinador, el transportista y el vendedor forman parte de un mismo ciclo. Así que la próxima vez que tengas en tus manos un trozo de queso, míralo con otros ojos. Recuerda que ahí dentro hay historia, hay ciencia, hay cultura, hay trabajo humano, que es más que un alimento. Es una lección de paciencia, un puente entre mundos, un homenaje a lo sencillo y a lo eterno. Y mientras el mundo se digitaliza, se automatiza y se vuelve vertiginoso, habrá algo en el queso que seguirá siendo manual, lento, imperfecto, pero profundamente humano.